El día que el petróleo se hundió y cotizaba en negativo, ellos hicieron $600 millones. De seguro recuerdas las películas de Mad Max, no importa si son las de Mel Gibson o las de Charlize Theron, todas ellas tienen en común un mundo sin petróleo. Por un momento, en abril del año pasado, pareció que ese mundo podía hacerse realidad gracias al brote del 2020. Tal vez recuerdas cómo, entre abril y mayo del año anterior, cuando se hundió la demanda de petróleo, los productores tuvieron que pagar para que los compradores se lo llevaran. Sí, el marcador WTI cayó más abajo que cero, a menos $40,32 en algún momento de esas jornadas. El petróleo no valía nada, ni siquiera el oleoducto que lo transportaba. Por unos días el mundo se quedó sin demanda de petróleo, una distopía parecida a la de Mad Max, aunque sin autos corriendo por el desierto, o Charlize, maquillada con grasa de motor. Luego, las aguas volvieron a su cauce, y hoy el petróleo lideró un repunte de las commodities o materias primas, gracias al empuje de la economía china. Pero, ¿fue realmente un vistazo al apocalipsis? Aunque la recesión es real, algunos de los afectados han descubierto detrás de todo esto a un grupo de hábiles inversionistas dispuestos a romper la ley por codicia. En esta ocasión, los responsables son unos lobos londinenses que ganaron más de $600 millones gracias a cómo manipularon el mercado en esa particular coyuntura. Un coleccionista de monedas, experto en falsificaciones, les hizo frente, y si te quedas con nosotros verás lo que bien puede ser el librero de una película sobre estafas impresionantes, como las que ha dirigido el británico Guy Ritchie. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El coleccionista de monedas experto en falsificaciones. Robert Misch no es un trader de petróleo, sino un coleccionista experto en monedas antiguas y metales preciosos de Brooklyn. Cuando era niño comenzó a coleccionar estampillas y tarjetas. De estos hobbies infantiles pasó a las monedas y con el tiempo a las antigüedades. Su pasión por coleccionar pequeños discos de metal lo convirtió en un experto en metales como el oro, la plata, el platino y el paladio. Por diferentes razones, Misch se encontró a sí mismo comerciando con petróleo estadounidense, tal vez en el peor momento de la historia, abril del año pasado. A medida que el precio de sus contratos a futuro caía como un meteorito, Misch llamó a uno de los mejores abogados en manipulación de mercados. Algo había llamado su atención. En agosto de ese año, Christopher Lowell, ese abogado y quien hoy representa a Misch, declaró que la caída del mercado petrolero era un caso clásico de manipulación del mercado. Para él, los precios de esos días no tuvieron nada que ver con la actividad del mercado, a pesar de que sí fue catastrófica la caída en la demanda que causó la pandemia. Su conclusión se debe a dos comportamientos anormales. El primero es lo pronunciado de la caída. Como te dijimos al principio, el barril llegó a cotizarse a menos $40.32, luego de tener un valor de $55 el 20 de abril. El segundo comportamiento anormal es la velocidad de la caída. En apenas los últimos 2 minutos de esa jornada, la caída fue de más de $25, mientras que al día siguiente, el mismo contrato llegó a valer, por unas horas, más de $47. No era que el mercado estuviera enloquecido, porque estos abogados están convencidos de que semejantes anomalías no se explican por un mercado a la baja, ni siquiera en las extraordinarias condiciones que impuso la pandemia. Lowell declara, además, que, sin manipulación, un evento como ese no habría ocurrido en la vida del universo. Ese convencimiento, junto a su determinación de no quedarse con las pérdidas, hizo que Misch, a la par que otros afectados, decidiera demandar. La firma de Misch International Monetary, tuvo pérdidas por $92.490 por la apuesta contra los futuros de energía hace poco más de un año. Es por eso que uno de los principales demandantes es esta compañía con sede en California. Ya te hablamos de los afectados, pero ¿quiénes fueron los responsables según Misch? Entremos en detalles. Vega Capital London golpea el closet. En la demanda de Misch se alega que Vega Capital London Ltd, una pequeña firma de Essex, uno de los condados de Inglaterra, es la responsable de sus pérdidas y daños. Los traders que integran la firma habrían hecho $500 millones en un solo día, gracias a la manipulación de la que le acusa Misch. Al final, el total estimado de las ganancias que obtuvieron fue de aproximadamente $660 millones.
Esta ganancia fue generada mediante una táctica llamada golpear el closet o banging the closet en inglés, que aunque ha enriquecido a más de uno durante más de un siglo, no deja de ser ilegal. Uno de los ejemplos más notorios de una práctica cercana al banging the closet lo ejecutó el célebre George Soros en los años 90, precisamente contra la libra esterlina, en un golpe que prácticamente quebró el Banco Central de Reino Unido. Tal vez haya justicia poética en que ahora una pandilla de británicos desconocidos haya apostado contra el marcador de referencia del petróleo estadounidense. La Commodity Futures Trading Commission define el banging the closet como la manipulación que consiste en vender o comprar cantidades masivas de contratos a futuro, justo en los últimos segundos de una jornada bursátil, buscando empoderamiento y manipulación para beneficiarse. En este caso, Vega Capital London vendió masivamente futuros y otros instrumentos relacionados para hacer bajar abrupta y artificialmente el precio, lo que beneficiaría a sus traders en la compra de otros contratos a futuro que tenía proyectados para mayo. Para entenderlo, hay que considerar una señal del mercado, el depósito físico, ubicado en Cushing, Oklahoma, donde se almacena el petróleo WTI o West Texas Intermediate, que es negociado en el mercado de futuros, desbordaba sus capacidades en abril. A medida que se hundía el precio del barril, aumentaba el costo de su almacenamiento, porque no había dónde poner el petróleo que nadie quería comprar en aquel momento, lo que incrementaba aún más la espiral descendente de su caída. Esto explica por qué estos traders usaron el banging the closet, porque al menos el mercado estadounidense, tomando en cuenta la caída en la demanda, había comenzado a ajustar la oferta. Por ello, al restringirse el bombeo, el petróleo haría que su precio reflotase en mayo, algo que tenían muy presente en Vega Capital London que, con su jugada, se aseguró de comprar petróleo de mayo con la locura de precios de abril. Al derrumbar el precio de los futuros consiguieron que, en lugar de pagar por estos contratos, les pagaran a ellos por tenerlos. Es una genialidad por donde se le mire, que te paguen por querer comprar petróleo, el mundo al revés. Según Bloomberg, esta es una práctica ya común de Vega Capital London. Tal vez pensarás que no hay nada de malo en ello y que, después de todo, comprar barato y vender caro es la esencia del mercado. Y la respuesta es que sí lo es, pero no manipulando el mercado para forzar los precios por medio de prácticas ilegales, como banging the closet. Y es que dichas prácticas causan daños a los inversionistas que, como nuestro coleccionista de monedas Mish, pierden producto de una forma de hacer negocios que, más bien, parece un juego de cartas con barajas marcadas. Como siempre sucede con los fraudes, estos incluyen personajes pintorescos. Uno de ellos tiene un apodo que lo haría popular en prisión. Ya verás de quién se trata y por qué. Un trader apodado Cariñitos manipula el mercado petrolero. Ya te mostramos la estrategia, banging the closet, el bote de la apuesta fraudulenta, los $500 millones en un día y la suerte, representada por la volatilidad en el mercado del petróleo, causada por la expansión global del visitante indeseado 2020. Pero hay otras características que debes conocer para tener la imagen completa, porque lo cierto es que esta manipulación indebida de precios parece más bien uno de esos timos que vemos en las películas del director Guy Ritchie. No fue solo Vega Capital London la firma que manipuló el mercado, porque la verdad es que esta firma lideró una docena de otros fondos y traders que también vendieron masivamente sus futuros, según Bloomberg. Sin embargo, vale la pena detenerse en Vega Capital London. Según el famoso periódico británico Daily Mail, esta firma está conformada por unos 9 traders autoempleados. Más que una firma de corretaje de valores, es un grupo de amigos tramposos. Para que te hagas una idea de lo precario de la operación diaria de Vega Capital London, sus pequeñas oficinas están ubicadas en la parte rural del condado de Essex, entre un negocio de encomiendas, un local de autopartes y un cerrajero. De acuerdo con el mismo periódico, 3 de esos 9 amigotes, con edades entre 22 y 31 años de edad, se embolsaron entre 30 y 100 millones de dólares aquel 20 de abril del 2021, gracias al banging the closet que ejecutaron contra el WTI. Uno de estos presuntos estafadores es Paul Cuddles Cummins, quien se ganó su apodo de Cariñitos mientras trabajaba en la International Petroleum Exchange, IP, la bolsa de futuros de energía británica que hoy se llama ICE Futures. Bien, Cariñitos Cummins, una especie de mentor del grupo que tiene 52 años, se hizo con $30 millones en un día con aquella manipulación. Según la prensa británica, Cummins tiene un fuerte acento cockney, que es el mismo que hablan los personajes de las películas de Guy Ritchie, todos ellos delincuentes del East End londinense. Si lo recuerdas, en una de sus películas más divertidas, Rock'n'Roller,
del 2008, hay una banda de simpáticos delincuentes que se hace llamar The Wild Bunch, los salvajes en la traducción al español, liderada por 3 ladrones. Sus apodos son Mumbles, One Two y Handsome Bob. Luego de robar a un mafioso ruso y de meterse con el jefe del crimen londinense, consiguen salvarse gracias a los giros del guión del mismo Ritchie. Bien, en Vega Capital London también tenemos 3 delincuentes con sus respectivos apodos, porque 2 de los socios de Cariñitos Cummings responden a los seudónimos de Ari y The Dog. El primero es Aristos Demetriou, un hombre de 31 años, quien según el Daily Mail conoció a Cummings mientras empujaba carritos en el supermercado y le preguntó cómo hacía para tener un auto como el de él. Aristos superó al maestro porque, también, según la prensa, consiguió $100 millones en la ya famosa jugada contra el mercado de futuros petroleros. Por su parte, The Dog es Chris Rose, un antiguo amigo de Cummings de sus días en la City. Sí, la verdad es que los apodos de esos otros 2 no los harían tan populares en prisión, pero no puedes negar que de aquí saldría un buen guión para la próxima película de Guy Ritchie. Ya la prensa británica especula que, de hacerse, esa película podría estar protagonizada por el también británico Ray Winstone, quien interpreta a Black Widow de Marvel y es un acérrimo fanático del equipo de fútbol inglés, West Ham, que casualmente es el mismo con el que simpatizan Cummings y sus compinches. Aunque hay unos matices algo más glamorosos en esta banda de manipuladores, por ejemplo, Paul Cuddles, Cummings, tiene en su cochera una Range Rover con matrículas personalizadas, una sub ultra lujosa valorada nada menos que en $3 millones. La prensa no ha develado qué dice esa matrícula, pero tendría sentido que fuese algo así como Cuddles One o King Cuddles. En esa cochera también se apila un Porsche de 2020 y otra Range Rover. En diciembre, cuando ya había sido demandado, Cummings decoró su casa con un gigantesco Santa Claus y explosión de luces. Por último, en otro toque farandulero, los miembros de Vega Capital London, incluido George, el hijo de Cummings, solían reunirse en el mismo ostentoso bar de Essex, en el que lo hacen los protagonistas del reality show británico Towie. Pero además vacacionaban con sus familias en el mismo resort en Marbella, España, al que también suelen ir los protagonistas de ese programa. Por eso, la prensa británica bautizó a estos presuntos delincuentes como Towie Oil Traders. En Essex los llaman los Oil Oiks, que en slang británico se traduciría como padres solteros petroleros. Esto es algo raro, porque al menos Cummings tiene un hijo, George, que, como ya te dijimos, también formó parte de todo el lío. Si nos preguntas nuestra opinión, una banda llamada The Wild Bunch tendría más pegada en el mundo criminal. Pero aún con ese nombre, los muchachones de Vega Capital London, según la prensa británica, siempre tienen una bien ganada fama de tener steel balls, lo que causa la admiración entre sus vecinos y colegas de Essex. El detalle es que en el mundo real no siempre los giros del guión salvan a los malos. Por más que tengan apodos divertidos o fama de duros, los Towie Oil Traders fueron demandados y deben defenderse. La demanda contra los Towie Oil Traders. Los abogados de los traders demandados alegan que debe tomarse en cuenta la disrupción del mercado que causó la crisis del 2020 como la verdadera razón de la caída de los futuros y que por ello el caso debe archivarse. Pero no es tan sencillo pasar la página. El Daily Mail reportó que un senador clave del Partido Demócrata, Sherrod Brown, le pidió a los reguladores de Estados Unidos que revisaran lo que hicieron los traders de Vega. La Commodity Futures Trading Commission ya inició una investigación para averiguar cómo fue posible semejante manipulación de los futuros petroleros. La premisa de la investigación de este regulador es que los mercados deben funcionar sobre todo cuando hay dificultades, como las que presentan entornos volátiles, y apunta a toda la estructura del mercado de futuros. Y es que esos días de abril del 2020 mostraron cómo los traders estaban atrapados en plataformas de intercambio que les impidieron no solo salirse, al no poder vender cuando el precio cayó menos que cero, sino que tampoco les permitieron comprar. Esta última era la alternativa lógica en un mercado que se hundía, pero fue impedida por la misma arquitectura del mercado de futuros, haciéndolo más susceptible de ser manipulado. Así, los Towie Oil Traders tienen que defenderse en un frente doble, uno político y otro jurídico. En este último, como te contamos al inicio, la estrategia la dirige Christopher Lowell, el abogado de Robert Misch. Hay algo interesante en la acción de Misch. Él tuvo el valor de ponerle cara a una demanda, porque aunque varios fondos de cobertura también están entre los afectados, no han querido demandar para no revelar ni sus jugadas ni sus pérdidas. Misch sabía que es particularmente difícil ganar un caso de daños por prácticas comerciales,
Incluso cuando sucede, se logra solo después de años de litigio. El caso de Lowell muestra más garra. Su principal punto a favor es la experiencia del mismo Lowell. Este abogado ha llevado 3 casos de manipulación en el precio de materias primas ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El primero fue justo cuando iniciaba su carrera a los 28 años, y fue contra un empresario de patatas que manipuló la bolsa de Nueva York. Como resultado de esta práctica, la bolsa tuvo su mayor cesación de pagos en 1976, y por esta razón, no hay mercado de futuros de papas en la bolsa de Nueva York. Lowell ganó ese primer caso de manipulación de mercado. Globalmente ganaría 2 de los 3 casos que ha presentado hasta la fecha. La pregunta que se están haciendo ahora mismo Cummins y sus compadres es si Lowell ganará el 4. Después de todo, el récord a la baja que experimentó en abril de 2020 no significó el fin de la era del petróleo. Esa atmósfera apocalíptica todavía está lejos, aunque no tanto. Allí están los autos eléctricos advirtiendo que ya viene. ¿Cómo crees que sería un mundo sin petróleo? O uno en el que el hidrocarburo no tuviese ningún valor. Sí, tienes razón. Probablemente sería uno más limpio, porque ya no habrían emanaciones de dióxido de carbono, ni derrames de tanqueros o plataformas de perforación. Tal vez también sería menos ruidoso, al menos los premios de automovilismo y de motociclismo como la Fórmula 1 y el MotoGP sonarían distinto. De lo que no tenemos duda es de que al menos compartiría una característica con el mundo actual, la de tener lobos del mercado dispuestos a romper las reglas para embolsillarse unos cuantos millones de dólares, como Cariñitos Cummins. ¿Ya pensaste en un mejor nombre para los Tow Wheel Traders? ¿Crees que Jason Statham haría mejor papel interpretando a Paul Cariñitos Cummins si Guy Ritchie se decide a hacer la película? Déjanos saber qué piensas. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre el día que el petróleo se hundió y cotizaba en negativo. Ellos hicieron $600 millones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.